Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos a Cintia, gracias a Alexi que patrocina esta reacción con la canción Xian. Y bueno, me comenta aquí lo siguiente. Tenemos a Saki a la voz, tenemos a Yui a la guitarra, tenemos a Azu al bajo, a Yano a los teclados y Kanoko a la batería. Em, bueno, creo que ya esta banda la hemos tenido anteriormente, ¿verdad? En el canal. Sí, me suena. Yo creo que sí. Ahora, ¿hace cuánto tiempo? Habría que investigarlo, ¿no? Buah, la tuvimos en enero. Estamos en agosto. Han Bueno, pasado unos 600 vídeos por delante. buah, ha pasado ya, pues figúrate. Sí, 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 Ya sí. ni me acuerdo de ellas. Así que Ostras. mira, es como si venimos de nuevas otra vez. Bueno, la canción anterior fue Flashing Strings. Y bueno, perfecto. Siempre es interesante, ¿no? Que vuelvan las bandas. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. 傾いていく夕日を見つめながら感化されてはよく泣いてたあの頃はひどくまっすぐな私が困らせてばかりだね行き過ぎ嘘の中でいつも必ず見つけてくれたよ小顔今は見えないけど生きる喜びくれた人私に音を楽しむということを教えてくれたよね小さく笑う笑顔もっと欲しくなってだから私はここで歌うよ笑顔つなげていくために Bueno, con ese comienzo tan íntimo con teclado, sabía que tenía que romper. Aunque bueno, la introducción de la guitarra, con ese efecto tan chulo, ¿no? Eh, que era un efecto así, casi de armonizando guitarra doble. em, ya me estaba atrapando y cuando está con el teclado digo, aquí vamos a volver otra vez a darle caña, digo, y que por favor alguien encienda la luz, que con tanta oscuridad, entre que lo que yo me quejo cuando le toca hacer a David las miniaturas y me lo pone Sí, todo oscuro. que tú últimamente estás muy oscuro. Te has pasado al lado oscuro de la fuerza. No, no, yo si pongo oscuro es porque no he tenido más remedio, ya te lo digo yo. Ya, 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 Me claro. gustan las miniaturas luminosas, que se vea bien. A mí me gustan las tuyas últimamente, ¿eh? Así que lo sepa. Mira. Pues nada. Y es un poco vieja escuela esta canción, ¿vale? Me gusta mucho el ritmo, las guitarras con power chords, veremos, ¿no? Yo creo que habrá un solaco de guitarra en el medio
Yo, que se avecina espectacular. Es una canción que lo que trata de decir va sobre la evolución emocional juvenil, es decir, desde cuando eres, digamos, inocente y vulnerable y los problemas te absorben, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Ese tipo de cosas que parece que el mundo se acaba sí, 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 cuando bueno. cuando eres adolescente. Y luego también otra cosa distinta es el deseo de compartir, pues, sentimientos también alegres, ¿no? Habla de la música, del efecto transformador y poderoso que tiene con respecto a a las emociones y la intención de avanzar, ¿vale? Eso sería lo que es. Está últimamente muy, Muy que Alexi, muy de baladas. no sabemos por qué época estará pasando Alexi, pero Alexi, está, si tienes cualquier problema, aquí estamos, ¿no? Para contar tus problemas, pero vamos, está sentimental. que está muy sentimental últimamente, sí, sí. Nada, hombre, es Oye, aquí estamos, ¿eh? Sí. estupendo. Bien, bueno, pues es una banda que tiene mucho recorrido, ¿eh? Es una banda, am, creo que desde 2011 está por ahí rondando esta banda, Cintia, así que bueno, perfecto. Em, Tuvieron además, pues algún parón, ¿vale? Pero bueno, me parece a mí que es una banda muy sólida, con un sonido muy compacto. Y bueno, vamos a darle un poquito hacia atrás y continuamos. La cantante. Me gustan las cantantes así con voz natural. En la parte más íntima ha habido algún giro así. Me gusta cómo expresa. Además, es de las cantantes que reflejan en su cara lo que están cantando. ¿Vale? Mira la expresión que tiene aquí, que la hemos pillado en este momento. Sí, Así que sí. fenomenal, ¿no? Y el piano fantástico, por cierto. Venga, continuamos. 笑う笑顔もっと欲しくなってだから私はここで歌うよ笑顔つなげて行くために響いたことのない心握ってみたい見たことのないものに触れた
vamos a hacer un parón aquí. Mucho más protagonismo del que yo pensaba en un principio de los teclados. Teclados así con rollo sintetizador. Por eso le da un aura muy de los 90, ¿vale? Sí, Porque la guitarra también tiene mucho reverb y claro, todo eso es recursos de aquella época, ¿no? Más, no es tan actual. claro. Parece que las bandas están buscando otro tipo de sonido. Ella muy bien, porque la voz es voz natural, sube de tono no demasiado, ¿vale? No es de las que hacen unos agudos alucinantes ni las Tampoco de la Pantera. canción lo pide. Bueno, depende del cantante, podría decir, bueno, pues voy a Sí, estar bueno, se arriba y tal. emociona y Claro, se va para arriba, pero efectivamente. Me ha gustado esa parte en la que han armonizado a tres, sí, porque empezaron teclados y guitarra, pero vi que el bajo también le seguía el rollo, no todo el tiempo, pero durante una parte estuvieron a tres y después se quedaron sí, sí, eso teclado y ha guitarra, estado muy sí. bien. Y la batería muy bien, es decir, muy sólida, haciendo su función, sin alardes, es un ritmo sencillo de 4x4. El grupo estupendo, pero el técnico de iluminación es para pegarle una colleja. Efectivamente, no, Pero una colleja, ¿eh? Es que me está rayando muchísimo que tenga claro por detrás y no le enfoques a la cara o a lo que estén tocando. claro, eso lo que hace es el contraluz, al final, fíjate, aquí la cara se ve totalmente oscura, Claro, es que no se ve. Parece. Mira, ahora mismo podría pasar perfectamente por claro, Ado, ¿no? Porque no le ves la cara, ¿eh? madre mía, sí, sí, es decir, sería más Salvando interesante. las distancias. Sí, sí, en cuanto a no reconocerse la cara, que sería más interesante si quieren el típico recurso de que el escenario esté oscuro, pero van iluminando, un foco iluminando a cada una de las integrantes y entonces Sí, pero cuando está cantando, hay que que iluminarla, yo entiendo, imagino que un foco en la cara debe molestar bastante. claro. Pero aunque meterle un foco, aunque no le metas una luz muy potente, pero que se le vea la cara. Sí, no, no sé por qué, pero me da la sensación de que el público en directo sí ve mucho mejor iluminado el escenario de lo que lo vemos nosotros como espectadores. No sé, imagino que sí, pero vamos. Bueno, es una lástima, ¿no? El tema de la iluminación, pero bueno. Venga, vamos a continuar. Bueno, el solo muy bien, muy expresivo, Sí. sin alardes de virtuosismo, sino más bien tirando a lo melódico y con unos bendings que dan mucha expresividad, lo que he dicho antes. Así que muy bien, muy, muy redondo todo. La banda, perfecto en lo musical.
Genial, genial. Me ha gustado esa última parte de los añadidos del bajo mientras estaba el teclado tocando. Por cierto, preciosa la guitarra, que es una Jackson blanca de flechas. Aquí se ve la pala. Y el bajo tenía la duda de si era bueno, es un Fender, bajo Fender rojo precioso y tiene estas pestañitas tan particulares en la parte superior, ¿vale? Y hay un modelo de Fender que se llama el Troy Sanders de Jaguar, que creo que es ese. Y es un modelo Jaguar, vamos, sí, ya el tipo de Jaguar de Fender no lo sé, pero vamos, es una virguería. Muy, muy bonito. Así que perfecto. Muy redondo, ¿verdad? La canción ha tenido sus Sí, la momentos canción ha sido increíble, íntimos. Ujú. pero ya te digo que la iluminación me ha rayado. Estaba haciendo el solo con la guitarra y no se veía lo que estaba haciendo. Ya, que la iluminación te ha sacado un poquito de la canción. Me ha pegado un chasco. Además que estaba, todo el grupo lo ha hecho magníficamente. De Total. hecho, ese doble bombo al final con la batería ha estado increíble, pero claro, está haciendo el solo de guitarra y no le enfocas a la... Enfócale un foco ahí que se vea la guitarra y lo que está haciendo con las manos. Por favor, por favor. Me Por- cago en... Totalmente, totalmente. Si le tengo yo al lado, lo hago así. Foca a las chicas, hombre. Luces, por favor, ¿no? Le hace sonido ahí, ¿no? En la nuca, ¿no? Pish. Vale. Pues Así que haga así, se dé con la barbilla ahí en el pecho. ya ves, ya ves. Pavela. Totalmente. Bueno, pues genial, Cintia, con esta canción, Shion. Y bueno, Alexi, pues fantástico, fantástico. Gracias por traerlo para que lo podamos reaccionar. Y a los demás, pues ya sabéis, si os ha gustado, se agradece un like. Suscribiros si no lo habéis hecho, clique en la campana para que os recuerden las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra, ¿vale? Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.